sucede de nuevo, como nos decías en Tennessee. Sí, correcto. Está ocurriendo básicamente en lugares donde ya sabe ICE que hay gente que está trabajando que no tiene documentos. Entonces, pero además sabemos que aquí, como tú bien mencionas, en la 75, en la 275, ICE ve que la persona pudiera ser un inmigrante y la verdad es que los está siguiendo. Así es que hoy queremos básicamente informar a nuestros clientes de los derechos que tienen, Gabriela, en este tipo de interacción cuando ICE llega, sea a tu casa, a tu trabajo o en la calle. Ok, está llegando el ICE a estos lugares donde sabe que no hay, hay personal trabajando indocumentado. Correcto. Esa información, ¿cómo le llega a ellos? Esencialmente, inmigración, ¿cómo le llega el hecho de que ahí hay gente trabajando sin papeles? Inmigración tiene acceso a tiene un acceso a información de una forma que uno no tiene idea de cómo es. La realidad es que ellos están conectados con el FBI, con la policía. Cada vez que alguien se tomó las huellas, sea con la policía estatal, eso le llega verdaderamente a ICE y ellos establecen vigilancia, Gabriela. ¿Puede ser incluso una llamada telefónica? Pudiera serlo. Wow, increíble. Entonces el ICE llega y cuando ellos hacen acto de presencia, ahí no hay escapatoria de ningún tipo. No, todo lo contrario. Fíjate que podemos hablar. Tranquila, estamos en vivo y tú sabes, todo está bien. Cuéntame. Podemos hablar, por ejemplo, de cuando ICE llega a la corte, que eso está ocurriendo ahora. Usted tiene un DUI o algo tan simple, pero que no es tan simple, ¿verdad? Como conducir sin licencia. Y entonces ICE llega a la corte y ahí se acerca a usted. Y puede ocurrir también en su trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Ajá. ¿Qué hacer? Eso es bien importante. ¿Qué hacer? Estamos trabajando, estamos inspirados, bueno, pelando una fresa, recogiendo lo que sea, y de repente somos el ICE. ¿Qué tiene que hacer la gente? Lo primero que yo le digo es, no mienta, no huya y enfrente a ese oficial. Y lo primero que le va a decir, ¿tengo derecho a irme? ¿Estoy libre para irme? Si el oficial le dice que sí, tranquilo, váyase. No deseo contestarle ninguna pregunta y se va. Si el oficial le dice, no, usted no se puede ir, usted permanezca callado, no mienta, no entregue, por favor, ningún documento falso. Pero tiene derecho a llamar a un abogado. Y le va a decir, y esa persona, si ICE le dice no, si el oficial le dice no, entonces dígale, yo quiero llamar a un abogado, no quiero contestar ninguna pregunta. Ok, perfecto. Así que tiene derecho a permanecer en silencio. Sí. Muy bien. Tengo una persona en línea. Vamos a ver si esta persona quiere preguntarnos sobre el tema. Les agradezco a las personas que estén llamando en este corte al 813-272-1300. Sea referente para preguntas a nuestra abogada Francisca Díaz. Buenas tardes. No, ya no está. 813-272-1300. Para las personas que necesiten más información o tener entre sus contactos, porque nunca está de más que usted guarde en sus contactos, en su teléfono, el número de la abogada Francisca Díaz, yo acá se los voy a decir. 813-260-20. Ese es uno de los números y lo repito, 813-260-20. Usted guarde ese número telefónico en la memoria de su teléfono porque nunca sabe cuándo lo va a necesitar. Buenas tardes. Sí, lo estamos escuchando. ¿Cómo no? Ella está escuchando. Adelante. Ok, bueno, de ordinario no, realmente, ¿verdad? Porque el DMV da licencias a toda persona que tenga derecho, conforme a la ley de inmigración y a la ley en general, a obtenerlas. Así que no hay un código como tal para eso. ¿Ok? Entonces usted tiene que tener otros documentos, ¿verdad? Para demostrar que usted es ciudadano de los Estados Unidos. Wow.
Por eso, con la licencia de conducir, el departamento no necesariamente va a saber eso, pero siempre la persona tiene formas de demostrar que es ciudadano. Pero bueno, recientemente hubo un caso muy famoso de un ciudadano que estuvo, ¿verdad?, encarcelado por años y era ciudadano y ICE no le creía. Así es que hay formas de verificar eso pero no y de demostrarlo, pero no necesariamente a través de la licencia de conducir. Habría que evaluar el caso de su amigo y qué fue lo que ocurrió. Pero definitivamente ICE comete muchísimos errores. Un placer. Gracias a usted por llamarnos. 813-272-1300 si tienen alguna duda y alguna pregunta que hacerle a nuestra abogada Francisca Díaz. Ok, Francisca, estamos hablando entonces de lo que deben hacer las personas cuando son capturadas trabajando ilegalmente, pues no tienen documentos. Hablábamos de que la persona tiene el derecho de permanecer callada, tiene el derecho de llamar a un abogado y lo recomendable era preguntarle al oficial si se podía retirar. Si el oficial decía sí. Definitivamente, esa es la primera pregunta que usted le debe hacer. Si dice que sí, usted tranquilamente departa de ese lugar donde esté ese oficial de inmigración. Trate de mantener la calma, no se vaya corriendo, pero váyase. Correctamente. Ok, entonces, ¿qué pasa con estas personas? Esto que nos estás contando que sucedió ahora en esta empacadora, ¿qué va a pasar con esas personas? ¿Qué sucedió con ellos? Pues fíjate que fue que los oficiales de inmigración llegaron a ese lugar de trabajo y arrestaron a todo el mundo. Y eso puede ocurrir donde quiera que hayan personas. Ahí tiene derecho a llegar a un área y donde quiera que hayan personas que no tengan documentos. Entonces fueron 97 personas que fueron arrestadas. Entonces nuestra recomendación es si eso le ocurre a usted porque está ocurriendo y va a seguir pasando a pesar de que los abogados de inmigración estamos en lucha, ¿no? Es que usted no le entregue ningún documento que usted tenga, sobre todo si ese documento no es fehaciente, si es falso. ¿Ok? Y no dé ninguna información desde cuándo lo contrataron, por qué lo contrataron. Si usted usa un seguro social, no dé ninguna información. Hay personas que cargan consigo documentos falsos, lo consiguen de alguna forma. ¿Qué va a pasar o qué pasa con esas personas y cuál es la recomendación para ellos? Si llegase a llegar el ICE, donde ellos están, y tienen un seguro social falso, o un permiso de trabajo falso. ¿Qué pasa con ellos? Bueno, le recomendamos siempre, por favor, que no utilice ese tipo de documentos, pero si usted los tiene, no entregue esos documentos a ICE y no admita que tiene esos documentos, porque eso va a ser en su perjuicio. Entonces, si ICE de todos modos lo registra, le registra su cartera, diga inmediatamente, usted no tiene autorización mía, consentimiento para hacer esa búsqueda. Y no hacen uso de la fuerza, aunque tú digas, yo no, usted, ¿dónde está el permiso de que usted me va a requisar a mí? Ellos pudieran hacer uso de la fuerza, ¿lo hacen? No, si usted no se resiste, ellos no deberían hacer uso de la fuerza. Okay. Si lo hacen, nos dan un elemento a nosotros como abogados para atacar esa acción, esa determinación que se haga por razón de ese documento que encontró, sobre todo si el oficial lo obtuvo por la fuerza. Excelente. ¿Qué oportunidad tiene una persona que ha sido capturada trabajando ilegalmente? ¿Qué oportunidad tiene de poder limpiar su nombre y continuar luchando por una legalidad dentro del país? Todo depende de cada caso, Gabriela, porque hay muchas de estas personas que verdaderamente tienen personas que los pueden pedir o llevan ya 10 años en el país, no tienen ninguna acción, no los va a hacer inelegibles de ese remedio particular. Eso quería saber. Una persona que tenga en su haber, que ha sido capturado por trabajar ilegalmente, sí tiene la oportunidad de gestionar alguna legalidad. Sí la tiene y cada caso es diferente. Si usted ha utilizado algún documento haciéndose pasar como ciudadano, es un caso muy difícil de defender y tendríamos que evaluarlo. Pero definitivamente, si usted tiene derecho y el hecho y la necesidad de trabajar sin autorización no lo va a hacer inelegible para algunos remedios que existen cuando usted es puesto en proceso de deportación. Es bueno saberlo. En ese mismo orden de idea de ilegalidad, una persona que es capturada manejando sin licencia, ¿cuáles son los riesgos que corre habitualmente con la policía normal si es capturado sin licencia? Bueno, si es capturado sin licencia va a ser detenido y va a ser llevado, ¿verdad? Va a ser llevado a la corte, ¿no? Uh-huh. Eso va a ocurrir así. Los policías están llamando a ICE en ese tipo de casos si hay un historial criminal.
Sí lo hay. Eso es lo por eso te hice la pregunta, porque he escuchado de que la policía ahora está llamando al ICE luego que encuentra a una persona que estaba manejando sin licencia. Pero eso es solo si tiene un prontuario policial. No, no necesariamente. Tenemos casos donde a la primera convicción por no licencia, las policías están, sobre todo en Florida, los policías están llamando a los oficiales de inmigración. Wow. Y si usted tiene una orden de deportación final, todavía está en una situación más difícil porque definitivamente ICE va a ser contactado. Es decir que si usted lo agarran, digamos aquí en la autopista, conduciendo sin licencia, automáticamente la policía, eso va a depender del oficial como tal, si el oficial quiere llama, si está de mal humor o está de buen humor, o es algo que va a suceder sine qua non, va a suceder porque sí. No es automático y algunos oficiales no lo hacen. Así que cada caso es diferente y cada oficial tiene su librito, pudiéramos decir, ciertamente. Sí, porque he escuchado testimonios de gente que dice, sí, me agarró el policía y no tenía licencia y me dijo, no lo hagas más, vete tranquilo, sé que tienes que trabajar. O sea, definitivamente va a depender, en este caso, del oficial. Pero no sucede así con ICE. Si ICE llegase al lugar y se compadece y dice, esta pobre gente está trabajando, yo voy a hacerme la vista gorda, ¿eso puede pasar? Pudiera ocurrir que aunque el oficial le puso, se contactó con ICE y ICE va y entrevista a la persona, ve que tiene una petición familiar sometida, ve que la persona tiene un historial limpio y decide no poner un hold y deja a la persona ir. Sí ocurre. Sí ocurre. Bueno, vamos a recordar el teléfono de Francisca Díaz, de nuestra abogada Francisca Díaz, porque yo les recomiendo realmente, como está la situación y sobre todo acá en Florida, usted debe tener guardado en la memoria de su teléfono el número de nuestra abogada Francisca Díaz. Se lo repito, 813-260-20. 813-260-20 es el número para que usted se comunique con ella y pueda, además de agilizar cualquier proceso que tenga que ver con inmigración, ¿cierto? Correctamente. Que no tienes ninguna discriminación en ese sentido. Haces habilidades extraordinarias, como haces asilos políticos, como haces todo lo que tenga que ver con inmigración. Dentro del campo de inmigración, sí, llevamos todas las áreas, hacemos todo trámite y todo proceso. ¿Y tus oficinas están aquí en la ciudad de Tampa? Estamos aquí en Tampa y servimos a todo Florida y inclusive vamos a las partes del norte de Orlando que son bastante lejanas. A Miami vamos continuamente porque sabemos que la oficina de asilo es en Miami y los centros de detención también. Bueno, tú que estás de lleno con la materia de inmigración y leyes, ¿cómo ves tú la Florida Central, específicamente porque es la zona donde estamos? ¿Cómo ves Orlando, cómo ves Tampa y las ciudades vecinas en cuanto a la búsqueda de ilegales? Yo creo que incluso aquí en el área de Tampa y de Hillsborough hay unas áreas como Plant City, como Dade City, que es Pasco y no Hillsborough, donde vemos más la concentración de oficiales buscando personas sin documentos, inclusive más que en Orange County, sí. Yo diría. En Miami se está dando la misma situación. ¿Por qué razón? Porque verdaderamente hay áreas más de campo y la gente se está moviendo a esas áreas más rurales porque se sienten más seguras, pero la realidad es que los oficiales de inmigración lo saben también. O sea que ellos también se están trasladando ahora a esos lugares rurales porque saben que ellos están inmigrando. Correctamente. Qué situación. ¿Alguna recomendación que le quieras dar, abogada Francisca, a nuestros oyentes que tengas que acotar? Por lo menos en cuanto a estas interacciones que tienen con los oficiales de inmigración, que por lo general, la gente no está asesorada y no sabe cómo lidiar. Yo le diría primero, no mienta, no matter what. Usted mejor quédese callado, pero no mienta. Guarde silencio, es su derecho, guarde silencio, no importa lo que el oficial le diga, no importa que le diga, le va a ir peor, guarde silencio. Déjame hacer un paréntesis en ese punto. Si te preguntan el nombre, porque he sabido también de personas que dicen, mentí en el nombre, si te preguntan el nombre, ¿cuál es tu nombre? ¿Que deben decir su nombre de verdad? Si va a contestar, debe decir la verdad, sin lugar a duda, pero sepa que no tiene que hacerlo. Si le pregunta, puede no hacerlo. Puede no hacerlo, puede decirle, oficial, yo no voy a contestar sus preguntas hasta que contacte a mi abogado. Perfecto. Y lo puede hacer y el oficial lo tiene que respetar. Es su derecho constitucional. Muy bien. No firmar nada, Gabriela. No importa lo que le muestre. Porque la gente se pone muy nerviosa
Y entonces viene y cae y firma. ¿Y qué puede estar firmando? ¿Qué sabes tú de qué casos? ¿Qué puede estar firmando la gente? Por lo general no saben. Órdenes de deportación expedita, aceptando cargos de que han entrado ilegal una u otra vez y ellos lo han firmado así. Su derecho a ver un juez de inmigración. No firme nada hasta que no consulte con su abogado, porque usted créame que no va a estar en mejor posición por firmar si usted realmente no está informado, si no sabe cuáles son las consecuencias de eso es ese bueno que lo sepa. documento. ¿Alguna otra cosa? Yo le diría, tengo un plan familiar. Si usted sabe que usted no tiene documento, está indocumentado, o que es residente pero tiene historial criminal y es deportable, tengo un plan familiar a mano. Si el gobierno, si ICE llega, ¿qué vamos a hacer? ¿A dónde van los niños? ¿A dónde va eso te iba a preguntar. ¿A qué te refieres con un plan familiar? A eso me refiero, a que sabemos que esa situación puede ocurrir y aunque no me van a deportar ese día, me van a llevar quizá detenido. Entonces, ¿cuál es el plan? ¿Qué vamos a hacer como familia? Toman esa decisión, ya están claros todos y cuando eso ocurre, llame a su abogado. Francisca, gracias una vez más por haber estado con nosotros. Voy a repetirle el número de teléfono de nuestra abogada Francisca Díaz para que usted, si necesita asesoría, la contacte. 813-260-20. 813-260-20 es la línea de nuestra abogada Francisca Díaz. Francisca, un gusto tenerte de nuevo con nosotros. El próximo jueves nos volveremos a escuchar y nos volveremos a ver, Dios mediante, con siempre temas de interés para la colectividad. Será un placer estar aquí. Gracias, Gabriela. Gracias a ti. Y bueno, señores, yo hago una pequeña pausa musical. No se despegue de la sintonía porque en breve vuelvo con más de Tú y Yo por la Super Q 1300 tan latina como tú.